Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí viendo un nuevo vídeo. Ha pasado bastante tiempo desde el último, pero bueno, ha estado la cosa bastante liada, no ha podido ser, aunque tengo en mente varios nuevos vídeos que creo que os va a resultar bastante interesante. Antes de nada, como siempre, pues os invito a todos a que os suscribáis, que le deis al me gusta o al no me gusta, que también aprende una de las cosas que nos gustan. Y nada, en el vídeo de hoy lo que os voy a explicar es un pequeño tutorial de cómo fabricar vuestro propio cable OBD2 para motos Honda. Como sabéis, las motos Honda no traen un conector OBD2 directamente como sería un coche o demás, sino que trae un conector DLC. Este conector DLC permite que poniéndole un conector macho, porque el que hay en la moto es hembra, podamos conectarle un conector de OBD estándar de 16 pines y a partir de ahí con nuestro lector OBD2 transmitir los datos vía Bluetooth o vía Wi-Fi según el dispositivo a nuestro móvil y así poder ver todos los parámetros de la moto en tiempo real, ¿vale? De la centralita, temperatura del aceite, temperatura del agua, revoluciones por minuto, carga, en fin, hay mucha información interesante. Sin más dilación, vamos al vídeo y os voy explicando cómo hacerlo todo. Primer paso, va a ser una contradicción, ¿vale? Si no necesitáis duplicador, ¿qué os aconsejo? Está bien que veáis el vídeo y que entendáis cómo funcionan estos cables, cómo se hacen, pero si no necesitáis duplicador, mi consejo es que compréis directamente uno de estos. Tenéis un cable ya hecho por 11 euros, en el que ya tenéis vuestro conector macho con su conector OBD2 estándar, que podéis conectar directamente a la moto comprando este que es para Honda de 4 pines por 11 euros. Siempre podéis hacerlo ustedes, e incluso en AliExpress creo que estaba algo más barato, a 9 euros aproximadamente. Siempre, como decía, siempre podéis hacerlo ustedes, pero os vais a gastar 5 o 6 euros y la verdad que casi que no merece la pena si no necesitáis duplicador, ¿vale? Porque con duplicador lo he visto, pero hay desde quien en Wallapop pide 35 euros a quien haciéndolo, digamos, en fabricación industrial, pues lo he visto que son unos 26, 29 euros más envío, ¿vale? Este cable también lo fabrico yo. Si no queréis hacerlo, lo necesitáis con duplicador, os dejaré un enlace a Wallapop, sale 20 euros con el envío. Con duplicador os estoy diciendo, y si no, pues os animo, que para eso es este tutorial, a que lo hagáis ustedes. Simplemente tenéis que comprar los elementos que os voy diciendo ahora en las siguientes imágenes y con eso podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Como decía, si no necesitáis duplicador, mi consejo es que lo hagáis comprándolo directamente y os quitéis de dolores de cabeza. El duplicador, ¿por qué lo puedes necesitar? Si tu moto lleva MAPI o si simplemente quiere utilizar la toma DLC como una toma auxiliar, tened en cuenta que eso es una toma de corriente normal y corriente, valga la redundancia, que va bajo llave, con lo cual lo podéis utilizar si queréis poner una toma USB en el manillar o si queréis poner algún dispositivo que funcione a 12 voltios bajo corriente, ¿vale? Entonces, si no queréis perder esa toma con este cable, porque con este cable cuando lo instaléis esto se va a poner en ese conector, con lo cual se nos va a quedar ya anulado únicamente para darnos información a través del OBD2. Entonces, siguiente paso, que queréis duplicador, pues os voy a explicar cómo hacerlo en este vídeo. Material que necesitáis, pues vais a necesitar un conector hembra OBD2 de 16 conexiones, un conector hembra macho de 4 pines del tipo Honda para conectarlo en el DLC. DLC es el Data Link Connector, es la abreviatura del conector que utiliza Honda para la transmisión de los datos de la centralita. Vais a necesitar un trozo de cable de 3 hilos por 0,5 milímetros, podéis poner 0,75, 1 milímetro, pero también es verdad que la transmisión de datos y la energía que pasa por ella es mínima, con lo cual pues os diría que el 0,5 es el óptimo, porque por un lado no es tan fino como para que se pueda romper en cualquier movimiento, ni es tan gordo como para que luego al final la manguera sea demasiado gruesa y os resulte engorroso guardarlo en la moto. También vais a necesitar funda termorretráctil para unir todo el... aquí falta una tibia, para unir todo el cableado. Y como elementos opcionales, pues yo siempre lo utilizo en los cables que hago y la verdad que da un acabado más profesional y además más robusto y protegido para los cables. Yo utilizo cinta para cable de tela para alta temperatura de Tesa,
una crimpadora y pelacables para un acabado más profesional. Siempre podéis hacerlo con unos alicates y unos alicates de corte, con ambos, pero es verdad que con la crimpadora pues resulta más rápido, más sencillo y el acabado es mucho más correcto. Unas bridas para unir los cables de entrada al duplicador y de salida, y una pistola de pegamento caliente. Ahora os iré explicando en las siguientes imágenes dónde y cómo utilizar cada uno de ellos, ¿vale? Aquí tenéis el cable OBD2 que necesitáis. Necesitáis un cable OBD2 hembra de 16 pines. Viene así, tal cual, hembra, trae sus 16 hilos, ahí los veis. Y el precio, pues ya veis, bastante barato, 1,75 € solamente este cable. Os dejaré, como os decía, los enlaces en la descripción por si queréis comprarlo. Este es el cable, el terminal hembra, físicamente ahí podéis verlo. Y estos son los conectores Honda. Me costó en su día encontrarlo, hoy ya hay bastante información al respecto. Y como veis, pues nada, son los Sumitomo, se llaman HM90. Aquí podéis comprar solamente el macho, solamente hembra o el set de macho y hembra. Ambos, este sería el macho, vienen con sus pines, con su terminal para el cable para dejarlo estanco. Este sería el hembra, que es igual al que tenemos en la moto, lo que pasa es que el que hay en la moto es en color rojo. Viene también con sus terminales y con sus puntas finales para esto va metido en el cable y al final se conecta en la parte trasera, se mete por aquí y se queda el cable totalmente estanco. A esto era lo que yo os decía, que además de ponerle esta goma aquí al final, pues yo también le he hecho cola caliente para asegurar una estanqueidad, y no solo eso, sino que si hay algún movimiento o algo, el cable no se salga de su sitio, ¿vale? Aunque una vez bien instalado no vaya a tener ese problema. Podéis comprar un set, 5, 10, baja el precio en función de lo que pidáis. Yo os recomendaría ya, si lo vais a hacer ustedes, pues que lo hagáis con duplicador. Elegís el macho y el hembra y de esa manera tenéis el cable OBD2 y no perdéis la toma DLC que os puede servir para el futuro, para, como he dicho, alguna toma auxiliar o en fin, para no perder en definitiva. Esta es la cinta que decía, Tesa. Es una cinta que sirve para las masas de cable de este tipo. Tiene varias propiedades, una que es resistente a las altas temperaturas, además tiene un componente que es autovulcanizante. Una vez que lo enrollas sobre ella misma se queda pegada y la verdad que ya no puedes volver a desenrollarlo. Es resistente a la abrasión, que si se roza con alguna parte metálica de la moto o algo no se va a rasgar, y la verdad que da una protección bastante potente. Yo utilizo el de 25 milímetros, el rollo es de 15 metros y bueno, por unos 2,5 €, 3 € tenéis un rollo de 15 metros que da y cunde bastante. Este set de crimpadora y pelacables, este sería el pelacable y esta la crimpadora. Lo mismo, es opcional, si vais a hacerlo una vez en vuestra vida pues no lo compréis, pero si normalmente, como me pasa a mí, estáis siempre haciendo cosillas con cables, con terminales y demás, pues la verdad que ahorra mucho trabajo, porque el pelacables con un clic ya te pela el cable en un momento, y la crimpadora, que trae varios terminales, le pones en función del terminal que vaya a utilizar, pues le pones una matriz u otra. Tienes para terminales aislados, terminales desnudos, para redondos, en fin, es muy completa, y simplemente haciendo un clic se queda el terminal perfectamente digamos pegado al cable, y además nos aseguramos, es mucho más fácil que hacerlo con unos alicates o en fin, con cualquier otra herramienta, y nos aseguramos que va a entrar correctamente en el terminal de plástico, porque si al unir el cable al terminal con unos alicates, por ejemplo, como yo lo hacía al principio, no se queda totalmente recto y bien plegado, lo vamos a meter en el conector de plástico, pero no se queda, no hace el clic suficiente en la pieza de plástico interior del conector y con el movimiento puede salirse, con lo cual os recomiendo este tipo de herramientas si las vais a utilizar asiduamente. Si no, pues nada, con vuestro alicate, con paciencia, ir probando hasta que lo consigáis, que la verdad que se puede hacer también, porque yo lo he estado haciendo un tiempo, pero es verdad que con esto me ahorro tiempo y el acabado es mucho mejor. Vale ese precio, os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis. Vais a necesitar, evidentemente, una vez que tengáis una toma hembra OBD2 en la moto, vais a necesitar un lector OBD2 que se conecte a esa toma. El lector, el que yo utilizo, es este, el iCar, va bien, se conecta rápidamente, además es bastante compacto. Y bueno, su precio ya veis que no es
una locura lo que vale. Lo que sí es verdad que lo vais a tener más barato, por ejemplo, en AliExpress, el típico este azul, que lo hay desde 4 o 5 euros y demás. En principio, cualquiera os puede valer, ¿vale? Siempre y cuando no sea excesivamente antiguo. El protocolo OBD2 es un protocolo estándar de comunicación, con lo cual cualquier dispositivo OBD2 que esté certificado como OBD2 debe funcionar con esta toma, ¿vale? Antes también de continuar, quiero deciros que en las motos Honda antiguas hay algunas que no admiten el protocolo OBD2 a través del K-Line, ¿vale? He leído en foro y demás algunas Honda NC antiguas, no sé si también hay alguna íntegra, creo que no, creo que era la NC, y algunas motos Honda antiguas no utilizan el protocolo de comunicación a través del K-Line, con lo cual no va a funcionar. Por tanto, si vais a hacer este cable o vais a comprarlo ya hecho, pues antes enterados si vuestro modelo admite la lectura OBD2 a través del cable K-Line, ¿vale? Y lo que os decía, yo os pongo este porque es el que utilizo, ya veréis luego que se queda muy compacto, además tiene la opción de activarlo y desactivarlo directamente en el dispositivo, y a mí en el móvil me conecta rápidamente. El funcionamiento da igual que sea por Bluetooth como este, o también lo hay en acabado Wi-Fi. Un dispositivo u otro os va a valer igualmente. Esta sería la toma que tenemos que comprar, la que os decía antes. En este caso este es el macho, aquí veis los pines macho, ¿vale? Y este sería el que va conectado a la toma DLC de la moto, la toma roja. Aquí tenéis el conector OBD2, está aquí abajo, y este sería un cable sencillo sin duplicador, es decir, este se conecta a la toma DLC de la moto y ya tenemos aquí el conector OBD2 que simplemente conectaríamos nuestro dispositivo y ya podríamos empezar a obtener datos. Aquí es donde está conectado, esta es la tapa lateral izquierda, es donde yo tenía instalado el MAPI, como sabéis ya no lo tengo, pero bueno, el MAPI puede estar instalado en muchos sitios de la moto, este era mi caso concreto, y aquí, en esta masa de cables y demás, es donde está el conector DLC rojo de Honda que tenemos que localizar. Ahí lo veis, este que tiene el capuchón rojo, ¿vale? Y aquí es donde vamos a conectar nuestro conector macho, el que hemos visto en la imagen antes. Este es el que va conectado aquí, a este de aquí, ¿vale? Nada, no voy a explicaros cómo desarmar la tapa lateral, lo tenéis en muchos vídeos que he hecho, es un procedimiento sencillo y rápido, no tiene complicación ninguna. Además, aquí lo veis también de frente, el conector. De estos 4 pines nosotros solamente vamos a utilizar este y este. Para los cables OBD2 este no lo necesitamos para nada, no se utiliza, ¿vale? Ahora os explicaré exactamente cómo va. Aquí tenéis el esquema de conexión. Este sería el conector rojo, este pin que tenemos aquí arriba, que es el que se conecta al macho, sería este de aquí, ¿vale? O sea que tenemos la misma perspectiva en la foto anterior, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos el conector OBD2 hembra, tiene 16 pines, teniendo en cuenta, lo numeramos teniendo en cuenta la parte ancha arriba, y tenemos del 1 al 16, como podéis ver, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que localizar? Vamos a tener que localizar los pines 16, que corresponde a 12 voltios bajo llave, en el caso de nuestra moto. En otros coches, el protocolo OBD2, este debería ser positivo continuo, es decir, sin estar cortado bajo llave. Pero en nuestra moto ese pin está cortado bajo llave, por eso os decía que puede servir como toma auxiliar, ¿vale? No afecta en nada al protocolo OBD2, porque cuando le demos corriente a la moto, cuando le pongamos el contacto, directamente el OBD2 se va a encender y va a empezar a transmitir datos. Entonces vamos a necesitar el pin 16, que es el positivo bajo llave, el pin 7, que es el K-Line de la moto, el cable a través del cual la moto va transmitiendo datos, y luego vamos a necesitar los pines 4 y 5, que ambos son toma de tierra. Realmente podríamos utilizar solamente el 5, como pone aquí, pero como ambos son tierra, yo lo que suelo hacer cuando hago los cables es que los localizo y los uno dejándolo como un solo cable, y ambos los conecto al pin este. El conector DLC que veíamos antes, si lo vemos de frente otra vez, ¿vale? Tendríamos, como he dicho, que localizar los pines 16, 7, 4 y 5. ¿Dónde va cada uno? Pues digamos, estamos viendo el hembra, pero nosotros lo que vamos a fabricar, vamos a dibujarlo por ejemplo desde arriba. Si este es el conector macho, digamos, pues los cables entrarían por aquí atrás, ¿vale? O sea, los cables entrarían por aquí. Si vemos el conector macho por detrás, por donde entran, tienen que entrar de esta manera.
En la esquina superior izquierda pondríamos los cables 4 y 5, los pines 4 y 5, entraría aquí, que sería el negativo o tierra. En la esquina superior derecha pondríamos el K-line, que corresponde al pin 7, y en la esquina inferior derecha, siempre viéndolo por donde entran los cables en el positivo, entraría el positivo bajo llave, que corresponde al pin 16. Esta imagen os dejaré un enlace en la descripción por si queréis descargarlo, y si no, pues hacéis una captura de pantalla y ya está. Entonces aquí lo veis, el pin 7 iría arriba a la derecha, el pin 5 y el 4, como decía, lo ponemos arriba a la izquierda, y el pin 16 sería el de 12 voltios bajo llave, abajo a la derecha. Así es como tienen que entrar los cables, y luego van a salir aquí para conectar en el hembra de la moto. Creo que está claro, ¿verdad? Aquí podéis verlo. El pin 4 y 5 sería tierra, aquí, y lo veis directamente sobre el conector. El pin 7 o K-line iría sobre el superior derecho, esto sería como entra en el hembra de la moto, y aquí abajo iría los 12 voltios bajo llave. Este pin de aquí no es necesario, todos estos cables que hacemos que vienen ya fabricados solamente utilizan 3 cables, así que de este, el marrón, que es el SPS, no lo utilizamos, no olvidamos de él. Por eso es por lo que necesitamos una manguera de 3 hilos por 0,5 milímetros. Aquí veis los cables. El cable OBD2 que hembra que os decía antes viene con un mazo de cables de 16, cada uno para un pin. Entonces no voy a decir el código de colores que yo utilizo, aunque aquí más o menos lo podéis ver, porque resulta que yo cada vez que he pedido este tipo de cable no coinciden siempre los códigos de colores. Una vez el azul es el K-line, otras veces el rosa, otras veces, en fin. No voy a decir el código de colores, sino simplemente ustedes con un multímetro ya sabéis cómo se hace. Aquí tenemos el conector OBD2, pues cogemos de los mismos pines que tenemos del conector, lo metemos en el pin 16, y ahora con el multímetro en continuidad, pues vamos buscando a ver cuál de ellos es el que nos da la continuidad, y lo tenemos, ¿vale? Tenemos que marcar el 16, tenemos que marcar el 7 y tenemos que marcar el 4 y el 5. En esta imagen, como podéis deducir, el 4 y el 5 serían el naranja y el amarillo, que ambos son tierra. Como decía, yo lo que hago es que los uno y los dejo como uno para meterlo luego en el conector macho que vamos a meter, ¿vale? En este caso el azul era el K-line y el blanco verde era el pin 16 de corriente bajo llave. Entonces tenéis que localizarlo. Una vez lo localicéis, para no hacer un lío y que os podáis confundir a la hora de construir el cable, pues simplemente cortar el resto porque no os van a servir para nada. Aquí veis ya el cable con el conector, aquí estaría la toma OBD2. El conector queda aquí, y como os decía, si aquí tenemos el conector de LCD rojo que tenemos en la moto, pues utilizamos 3 pines. El superior izquierdo, que sería este de aquí, sería el negativo, como os decía. El superior derecho sería el K-line, que os comentaba antes, que es por donde la centralita transmite los datos, y el inferior derecho sería el positivo bajo llave. Entonces, de esa manera, aquí tenemos negativo, el K y el positivo, ¿vale? Entonces estamos haciendo eso. ¿Qué vemos además aquí en esta imagen? Pues que hemos hecho el cable, hemos metido el cable duplicador. Este es el cable 3x05 que yo utilizo, ¿vale? Una manguera blanca de 3x05, y lo que hago es, como su nombre dice, duplicar lo que tengo aquí, y tengo que sacarlo de la misma manera. Un negativo, un positivo y el K-line. ¿Todo esto dónde iría? Pues todo esto iría a un conector hembra, en este caso hembra, para que sea lo mismo que teníamos aquí en la moto, por eso es un duplicador. Para no perder el conector hembra de la moto, pues hemos hecho este duplicador, pero tenemos que asegurarnos que tenemos la misma distribución. Es decir, aquí si digamos que esto es el terminal hembra, donde tiene sus terminales, donde luego podemos enganchar más cosas, pues por detrás tiene que entrar el negativo. En este caso entraría en la parte superior derecha, el K-line entraría, pues estamos hablando siempre mirándolo desde la parte trasera, es decir, si vemos el conector hembra por donde entran los cables, ¿vale? Tendríamos en la parte superior derecha negativo, en la parte superior izquierda el K-line, y en la parte inferior izquierda, viéndolo siempre por detrás, el positivo bajo llave, para que se nos quede como lo tenemos en la moto: negativo,
K y positivo. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Imaginaos que lo que estamos es eso, aquí sería cómo se quedaría visto por delante y aquí es cómo tienen que entrar los cables por detrás. De esa manera pues ya tendríamos el conector para conectarlo a la moto, a la toma DLC, el cable que va a la toma OBD2 que estaría aquí y el duplicador que se nos queda libre por si necesitamos instalar el Mapit, una toma auxiliar o cualquier cosa así, ¿vale? Aquí vemos otra perspectiva donde se ve el cable OBD2 para probar la continuidad. En este caso, como estáis viendo, tengo aquí un pin metido. Ese es el pin 5, que lo que estaba buscando era cuál era el negativo tierra el pin negativo tierra de estos cables, ¿vale? Porque también os recomiendo que una vez que tengáis el cable hecho, pues que los mismos pines, el 16, el 7, el 4 y el 5, comprobéis que coinciden con lo que tiene que haber aquí en cada sitio, para evitar que metáis, o sea que a lo mejor a la hora de hacer el cable os habéis confundido y donde tenía que estar el positivo ponéis el negativo, pues vamos a tener un problema porque al enchufarle el conector OBD2 vaya a tener corriente donde debería ir negativo y al revés, ¿vale? Entonces, por no meter la pata, una vez que tengáis el cable hecho, volvéis a meter aquí el pin, volvéis a meterlo y comprobáis que cada uno de los terminales coincide con el esquema este que os he dicho antes, ¿vale? Aquí iría el conector hembra, con lo cual ya tendríamos el duplicado hecho. Aquí veis cómo queda. Aquí estaría la toma OBD2. Este es el macho que conecta con la toma DLC de la moto. Y aquí tenemos el duplicador que se nos queda libre una vez lo hayamos conectado. Os vuelvo a decir, visto de frente, este sería el negativo, este sería el K-line y este sería el positivo. Este se nos queda vacío, ¿vale? Este no lo utilizamos para nada. Comprobar, os vuelvo a decir, más vale comprobar dos veces que luego poner el tubo termorretráctil, echarle la cola caliente tal, y una vez que hemos terminado darnos cuenta de que hemos metido la pata y que no nos vale lo que hemos hecho, ¿vale? Antes de fijarlo todo, hacer esa comprobación que os va a llevar 2 minutos y comprobáis que tanto aquí como aquí tenéis correctamente puestos los polos. Aquí veis la instalación en la moto. Le he quitado la tapa lateral, como decía, pues en cualquiera de los vídeos que tengo, en muchos de ellos podéis ver cómo quitarla, es muy fácil, 2 pines, un tornillo que lleva aquí y sale a presión. Ustedes vais a encontrar esto mucho más sencillo. Como sabéis, yo aquí tengo una toma para las cámaras, tengo varias tomas aquí, el localizador y demás, por eso hay tanto cable aquí, ¿vale? Ustedes eso lo vais a encontrar mucho más diáfano, como mucho que esté por ahí el Mapit, pero no vais a encontrar este follón. Lo que veis aquí es del cable este que hice un tutorial para cargar la moto. Pues en este caso estaba cargando la batería porque estaba un poquito baja después de unos días sin utilizarla, la estaba cargando y aproveché para hacerle una foto. El cable DLC de onda, el rojo, yo lo he metido aquí, y de aquí, como veis, viene el cable, uno viene para acá para conectarlo a la toma, para conectarle el lector OBD2, que lo he fijado aquí con una brida para que no se mueva. Por eso os recomendaba este lector, cabe aquí perfectamente, tiene la altura perfecta, se queda fijo, y luego además con el duplicador que está aquí, pues yo he aprovechado para conectar las cámaras y alguna cosilla más que tengo ahí conectada. Como veis, se queda todo bastante discreto, y ya nada más darle contacto a la moto, abro la aplicación y se me conecta directamente al programa. Aquí lo veis desde otro punto de vista, como veis se queda todo bastante recogido. Y este es el programa que yo utilizo, Torque. Hay una versión light, está bien, si queréis datos básicos, os va a dar la temperatura del refrigerante, os va a dar la velocidad cogida por GPS, os va a dar el vacío, en fin, os va a dar la carga de batería tanto en funcionamiento como en reposo. Pero el Pro son 5 euros, la verdad que os lo recomiendo, porque os va a dar muchas más opciones. Temperatura del aceite, os va a permitir hacer pruebas de aceleración, es decir, ahí tiene una pantalla de GPS que lo que hace es que de 0 a 100 te saca las medias, te saca, en fin, está bastante completo, y la verdad que por 5 euros, si le vais a dar uso, es una información muy interesante cuando vas en ruta, ir viendo cómo sube la temperatura, cómo baja, las revoluciones, en fin, en general muchos datos. Y nada, pues con esto llegamos al final del vídeo. No sé si me he explicado todo lo claro que yo quería, no obstante, como siempre hago, os leo en los comentarios si tenéis alguna duda que no haya quedado clara
en mi explicación, que seguramente la haya porque yo lo explico sabiendo lo que estoy diciendo, pero quizá al que no lo haya hecho le cueste un poquillo más. Me preguntáis, me decís vuestras dudas, si os he ayudado, si os ha servido, y nada, os invito a que os suscribáis. Va a haber próximamente más vídeos, tengo un par de ellos en cabeza, a ver si saco ahora en las navidades un huequecillo para hacerlo, y darle un like, que siempre ayuda para seguir promocionando el canal y que se siga siendo importante, ¿vale? Un abrazo a todos, felices fiestas, feliz año y un 2021 lleno de salud y de cosas buenas. Que se vaya este 2020 por fin. Un abrazo, amigos. Chao, chao.